Bueno, pues muchísimas gracias por su paciencia y por su permanencia aquí en el seminario que sabemos sobre el cambio climático que organiza todos los meses y cada jueves el programa de investigación en cambio climático. El día de hoy tenemos el gusto de participar en el conversatorio. Voy a estar yo moderando el conversatorio en el que nos van a acompañar colegas que han participado en este módulo que justamente se hizo en conjunto con el Centro de Investigaciones en Geografía Ambiental, el SIGA de la UNAM, y nos van a acompañar la maestra Karen Vega García, la doctora Erika Gómez Pineda, el doctor Adrián Gilardi y la doctora Jovanka Spirich. Espero haber pronunciado bien, si no, ahorita me corriges, doctora, con confianza. Y justamente creo que es buena idea, voy a retomar, tengo aquí algunas preguntas que justo trabajamos en el equipo del PINC y casi seguro que retomaremos algunas de las que se han planteado aquí, porque efectivamente creo que el tema que acabamos de escuchar también se une muy bien con las otras presentaciones y nos da para reflexionar mucho, no solamente dentro del ámbito de las ciencias ambientales, sino también dentro de las reflexiones de la política climática. Y bien, me parece que ya está, bueno, la doctora Yovanka ya está aquí conectada, no sé, la doctora Erika veo que también ya está aquí, si desea prender su cámara, buenísimo. Me gustaría comenzar con una pregunta que creo que muchas veces dentro de la política climática escuchamos acerca de mitigación, escuchamos acerca de adaptación. En teoría trabajan juntas, pero en la práctica sabemos que son como dos campos que a veces no están dialogando a pesar de que tienen un objetivo en común, ¿no? Entonces, me gustaría iniciar este conversatorio justo preguntándoles a ustedes, un poco desde su expertise, ¿qué estrategias integrales sugieren para superar justamente esta dicotomía adaptación, mitigación en la política climática? ¿Quién gusta comenzar? Que Erika empieza porque yo he hablado mucho ahora. No, pues más bien adelante, ya estás No, no, encarrerada. adelante, Erika. A ver, ¿me podrías repetir la pregunta? Como niña de primaria, por favor. Claro que sí, no pasa nada. ¿Qué estrategias integrales sugieren para superar la dicotomía adaptación-mitigación en la política climática? Ahí sí, esa sí es una pregunta que tal vez voy a reprobar, pero al menos en el ámbito de la sanidad forestal es muy difícil conciliar las políticas que no, desde la parte social, que no toman en cuenta las comunidades. Entonces, al menos en el manejo forestal sanitario, la legislación mexicana obliga y ya hace responsables a los propietarios de los terrenos forestales a realizar saneamientos. Cuando por efectos de sequía, temperatura, las poblaciones de estos insectos se ven disparadas y entonces tienen que hacer saneamientos. Esto es por legislación. Entonces, si la persona no lo hace, se ve sometida a una sanción administrativa por parte de la dependencia responsable, pero la persona no cuenta con los recursos económicos necesarios, ni con la capacitación, ni con la infraestructura, muchas veces ni con el conocimiento para hacer estos saneamientos. Entonces, es donde también esta parte de mitigación y adaptación sí queda bien en el discurso, sí queda bien plasmado en las políticas, pero si no consideras el factor humano detrás de todas estas políticas y estrategias y cosas que se tienen que hacer, raramente van a funcionar o van a ser buenas porque no se consideran todos estos aspectos. Y al menos en el saneamiento forestal es algo que se está apenas tomando una relevancia en el próximo simposio de sanidad forestal que va a ser en Linares. Apenas se abre una de las mesas de dimensión humana en el saneamiento forestal que está empezando a tocar estos temas. Entonces, yo creo que para conciliar esta dicotomía, como lo llamas, estos puntos de encuentro son importantes para tratar de solucionar estos retos que, si bien cumple con las políticas, por miedo a las sanciones, realmente no están adaptando a las comunidades a los nuevos retos que representa el cambio climático, porque los brotes siempre han estado ahí, los insectos siempre han estado ahí, pero ahora están en una cantidad tan grande y las superficies son tan grandes que las comunidades no hayan que hacer. Y la política los obliga a hacer algo, pero no les da capacitación, no les da recursos, no les da nada. Entonces sí es todo un reto conciliarlo, pero si no se abren estos espacios, pues también va a ser difícil. Perfecto, muchísimas gracias. Adelante, doctora Giovanka, lo escuchamos.
Sí, pues yo voy a defender el RED un poco y decir que realmente a través de este principio de desarrollo rural sustentable, aunque no se escucha, ¿no? Como lo de la adaptación, tanto como la palabra, porque realmente proviene de mitigar cambio climático, realmente tiene el componente mitigación y adaptación. Por lo mismo, el principio rector, ¿no? Que rige todas las actividades que deberían estar enfocadas no solo en mitigar cambio climático, sino proveer otros beneficios, ¿no? Y otros procesos, apoyar otros procesos económicos, sociales para un desarrollo sustentable. Entonces, creo que sí hay trabajos, ¿no? Que justo lo demuestran esto de manera más sistemática, buscando, ¿no? Como que estos puntos que a lo mejor no son implícitos, pero son explícitos, o sea, no son explícitos, pero son implícitos en el diseño de ciertas actividades. Y pues yo podría, sí, ajá, defender el red así. A lo mejor le falta, ¿no? Como que más con un discurso, ¿no? Como que más directo presentar. También lo de las actividades, como por ejemplo, ejemplo que yo puse, ¿no? De este proyecto que promueve escuelas de campo. Realmente no son unas escuelas de campo red, ¿no? Pero provienen de este proceso, o sea, como que es mucho más, ¿no? Como que red ha crecido en algo mucho más, como que muy diferente a su idea principal y sigue siendo, sí, se puede criticar todavía, pero siento que ha sido un proceso muy arduo de las personas que han tratado de adaptarlo, ¿no? Como que esa política a algo que puede servir y que puede encajar en en las condiciones políticas de México. Por ejemplo, en estas escuelas de campo, o sea, ellos ni hablan de red, ¿no? Como hablan de ganadería sustentable, hablan de sistemas silvopastoriles, luego a otras, no hablan, digo, en mayoría de sus actividades, ¿no? En algunas actividades efectivamente los que están interesados para tener como un ingreso adicional, ¿no? Venta de bonos de carbono. Entonces, la matrícula, o sea, el temario de las actividades de las escuelas de campo se decide junto con las personas, ¿no? Y las personas allí transmiten, ¿no? Como que su conocimiento sobre y las prácticas que les hacen adaptarse, ¿no? Al cambio climático que ellos viven y en sus sistemas, ¿no? Al día a día. Entonces, pues yo digo con la integración, ¿no? De las políticas, diferentes políticas y un poco un discurso un poco más fuerte para reconocer. Sí, y creo que Ujú. algo que mencionan ustedes dos tiene que ver justamente, o sea, creo que esta parte donde se unen justamente la mitigación y la adaptación tiene que ver con estos procesos de educación ambiental, pero también de crear conciencia ambiental, conciencia climática del problema, ¿no? Bien lo decía inclusive una de las preguntas que tuvimos en el bloque anterior, doctora, que hablaban también de qué tanto sí, podemos reforestar, pero si no se transforman también las prácticas productivas, ¿hasta qué punto vamos a seguir peleando? Y entonces, ¿cómo podemos construir conciencia para que se transformen también esas prácticas, eh, digamos, en grandes consorcios internacionales, pero también en espacios locales, ¿no? Trabajar como en esas distintas dinámicas y escalas me parece como algo bien interesante que mencionan también ustedes a lo largo de sus preguntas. Aprovecho para comentar la doctora, la maestra Karen Vega, perdón, ya se encuentra por aquí. En un momentito más se va a unir aquí al conversatorio, pero por lo pronto, pues bueno, aprovecho para darle la bienvenida y me gustaría justamente continuar un poco preguntándoles a partir de su experiencia, justamente qué redes de investigación, nos hablabas justamente de la red más, doctora Jovanka. ¿Qué otro tipo de redes o qué tipo de redes de investigación sobre cambio climático han implementado proyectos exitosos para la adaptación y mitigación climática? Inclusive esta dupla que es bien interesante, que ahora vemos cada vez más, afortunadamente. ¿Qué experiencias han visto de estas redes de investigación, acción que han logrado tener estos beneficios y estos, en términos numéricos y en términos visibles, ¿no? A través del tiempo como proyectos e investigaciones exitosas al respecto? El mismo SIGA era una de las instituciones que fue involucrada desde el principio, ¿no? En este proceso. Realmente, las personas que estuvieron, ¿no? Al inicio del Red en México con Margaret Skuch, también Adrián que ha presentado en su ponencia la semana anterior,
y otras personas, pero principalmente Margaret, ha participado en las experiencias de colaboración con y redes, ¿no? Que incluyen la investigación muy a la demanda, ¿no? A la demanda de la política para estar implementada, ¿no? Directamente. Bueno, entonces, eso fue como en este impulso como muy al inicio, ¿no? Que se han dado muchas buenas análisis, ¿no? Actualmente no tenemos como una base como tal, ¿no? Como que no tenemos unos proyectos de esta magnitud, ¿no? No tenemos estos acuerdos, por lo menos nosotros aquí, pues estamos haciendo, ¿no? Colaboración, pero realmente a través de los proyectos que diseñamos así por la misma, el interés que tenemos de seguir, no está, tengo que decir, ¿no? Que no estamos directamente involucrados de esta manera como fue al principio a través del SIDA. Pero sí hay otras redes que se han dado a nivel más local, ¿no? Como que, como le estaba diciendo, el proceso es ahora más como al otro nivel, ¿no? Como al otro más subnacional y hay personas que tienen conocimientos mucho más detallados, éticos, de las mismas, de los mismos contextos, ¿no? Entonces, por ejemplo, en Jalisco están colaborando con la UIDG, ¿no? Con ciertas personas que están haciendo investigaciones, ¿no? Muy como locales enfocadas y que les pueden aportar, ¿no? Como esa información que necesitan en esta fase. Eh, Sí, y pues otras redes no son tanto de investigación y académicas, pero son estos espacios donde sí representamos el sector académico y donde pues justo, ¿no? Como que estamos viendo de qué manera podemos aportar con nuestras investigaciones a algo que surge como necesidad, ¿no? De información. Le digo, no en una escala tan grande como antes, pero con algunas investigaciones muy puntuales y locales que también están como más a profundidad algunas veces, ¿no? Que trabajar con datos muy grandes y globales, que también tiene, pues, cada uno tiene sus lados, hasta sus beneficios, ¿no? Adelante, doctora Erika, te escuchamos. Sí, en el caso de las redes que están actualmente tomando mucha forma y abordando toda la temática relacionada a la salud y sanidad forestal, está la red de salud forestal para el manejo de plagas, particularmente la del insecto descortezador, que es uno de los principales factores de perturbación a nivel nacional, tan solo después del muérdago. Entonces, esta red está compuesta, estoy viendo aquí mi acordeón porque no me acordaba de quiénes, pero está compuesta por investigadores, el sector profesional, varias consultorías también, gobierno estatal y dependencias del sector ambiental, Semarnat, CONAFOR, y ya esta red está siendo impulsada, algo que me parece muy importante por la CECITI. Entonces, a través de reuniones se están viendo las necesidades de investigación impuestas o estos retos impuestos por lo que hoy nos está aconteciendo aquí, ¿no? Por los efectos del cambio climático sobre la salud y la sanidad forestal. Entonces, me parece que esta red está cobrando mucha relevancia, mucha fuerza para atender y entender estos nuevos retos que simboliza el cambio climático sobre la salud forestal. Entonces, de estas reuniones y de la conformación de esta red se están derivando las necesidades de investigación y entonces se están definiendo los proyectos que se tienen que llevar a cabo para entender, para abordar y para también involucrar el sector humano en esta parte de los retos forestales. Entonces, todavía no se ha medido el éxito porque son apenas una red que si bien ya estaba formada, ahora está cobrando mayor relevancia porque está tomando en cuenta la comunidad científica, consultores, prestadores de servicios, etcétera. Entonces son proyectos que apenas se van a poner en marcha de acuerdo a las necesidades que se tienen actualmente, pero creo que va por muy buen camino para atender y entender, como lo mencioné, una problemática de gran relevancia nacional y que pues realmente tiene que tomar en cuenta las comunidades porque el bosque en México es propiedad social. Entonces me parece que va por muy buen camino
y va a tener buenos resultados, espero. Justo también de nuevo al escucharlas me venían a la mente como dos preguntas, una de ellas acompañada de los comentarios de la doctora Yevanka, que es un poco qué es lo que ha, o sea, a nivel mundial o a nivel local, no sé, qué factores creen que han, por ejemplo, posibilitado o en una forma también retraído esta reconfiguración o construcción de estas redes de investigación. O sea, me parece interesante, sobre todo pensando en el contexto internacional que se dicen tantas cosas falsas sobre el cambio climático, que no existe, que no hay que creerle, que esto es un proceso, eh, digamos, del propio planeta Tierra, cosa que no es cierto y que siempre estamos buscando como desmitificar este tipo de acciones, pero que son entabladas y construidas desde distintos gobiernos internacionales. ¿Y cómo podemos enfrentar esto? Y me ponía como muy a la mente tal vez el caso de la crisis que está viviéndose ahora en Argentina con todos los incendios en la Patagonia y las reacciones que ha tenido también el presidente de Argentina en estos momentos, ¿no? Un poco como de desinterés. ¿Qué sucede en ese caso, por ejemplo, con estas redes de investigación? ¿Hay algún posicionamiento? ¿Hay algún, o funcionan también como un contrapeso? Un poco para pensarlo, ¿no? Sé que es una política que va más como en el ámbito político, pero que creo que también puede tener una influencia importante desde la investigación, posicionarse frente a este tipo de procesos que, aunque pueden suceder en un país, las afectaciones pueden ser, por supuesto, que eh, globales, ¿no? O al menos pueden funcionar como antecedentes gravísimos en esta situación. Giovanca no enciende su micrófono, es señal de que me está dando la palabra. Ok, bueno, al menos, bueno, como ya lo estamos manejando aquí, hablando desde la experiencia en el tema que yo abordo, creo que algo o uno de los factores que ha posibilitado esta formación de redes de colaboración es lo que desde las mismas comunidades ha salido, ¿no? Entonces, la preocupación, en este caso de las comunidades forestales en México, la preocupación por cuidar y seguir manteniendo sus bosques sanos. Entonces, ellos exigen la necesidad de la investigación, exigen las acciones, exigen más conocimiento, difusión de conocimiento. Algo que me han dicho mucho las comunidades es, sí vienen y hacen investigación, pero todo se queda ahí y no nos lo hacen llegar o no lo bajan a las comunidades con un lenguaje que podamos entender. Entonces, algo que tal vez podría retraer estas redes de colaboración o que no las pueda hacer exitosas es desde la academia cómo nos comunicamos o cómo bajamos esta información a las comunidades para que estén conscientes y con el conocimiento necesario para hacer este tipo de manejos, ¿no? Y es realidad de que también el cambio climático es un factor que está exponiendo, al menos a los bosques, a que cada vez estas perturbaciones sean mayores. Entonces también que sean estrategias no solo reactivas en el caso de la salud forestal, porque ya atiendes el problema cuando ya lo tienes encima. Pero si algo que también estamos concientizando con las comunidades y que estamos tratando de hacer saber es que debemos de anticiparnos al problema. Si ya sabemos los estudios que los brotes de descortezadores se presentan 1 o 2 años después de una sequía y que depende de la especie del árbol, entonces hacer un manejo forestal anticipado que ayude a la adaptación del bosque y que lo haga más resiliente, más resistente a los brotes. Entonces, esta forma de hablar con las comunidades, de hacerles llegar la información y de atender sus preocupaciones y sus necesidades, me parece que es algo, una punta de lanza que va a posibilitar el éxito de la formación de estas redes de colaboración. Y como lo mencioné, la posibilidad de retraerlos es que se siga imponiendo que tú debes de hacer esto cuando tienes el problema desde la legislación, ¿no? Entonces, también tratar de equilibrar la legislación, la academia, cómo hacemos llegar la información y si estamos atendiendo la problemática que los saco o que los está preocupando. Muchísimas gracias. Doctora Yevanka, no sé si Sí. quiere añadir algo. Sí. Pues sí, sí, ¿cuáles son como un poco estas? Yo, bueno, me quedé con esto que dijiste, ¿no? Como que de estas posturas y opiniones, ¿no? Yo me acuerdo justo de lo que les decía de esta investigación de los discursos, ¿no? Que yo hice al principio, que pues realmente necesita también una renovación, una actualización, porque ha cambiado mucho, digo, desde ese punto hasta el punto actual.
Pero sí, en ese momento, yo justo lo que estaba analizando son estas, ¿no? Como declaraciones, claras de qué queremos, qué no queremos y que surgen de las redes, de las actividades, de los actores, ¿no? Entonces, pues solo por decir, unos que englobaban como un grupo bastante variado y grande eran estos que yo llamo reformistas, ¿no? Que realmente estaban puntualizando qué es, cómo deberíamos hacerlo mejor para trazar, ¿no? Como un camino adecuado y que no acabe en algo que no queremos. Entonces, creo que es importante. Luego, ¿cuáles son las limitaciones? Pues que no haya una red así como tan clara que se dedica, ¿no? A los estudios de red. De hecho, hace poco publicamos un libro y lanzamos la convocatoria para ver quién está haciendo algo, ¿no? Como sobre esa política todavía en México, porque sí se ha dejado un poco olvidada desde la parte de la política federal, ¿no? Como que realmente, y luego la gente dice, "Ah, todavía existe eso", o sea, como que sí, ajá, pero toma ya otra forma. Entonces, creo que eso también ha un poco retractado que haya más colaboraciones o más redes en este sentido que pueden estar visibles, ¿no? A través de las publicaciones, declaraciones, tanto a nivel nacional como en relación con lo que ocurre a nivel global. Pero como digo, hay muchas cosas que sí se engloban, ¿no? En que luego cuando lo ves dices, sistemas silvopastoriles, no piensas, ¿no? Que ganadería sustentable podría ser como algo tan relacionado con esta política. Y sí es, ¿no? Como muy directamente y bueno, pero como les dije, a lo mejor a ciertos actores que lo ven como que desde otras perspectivas, no es tanto y creo que eso también como que un poco, o hace que la red es demasiado grande, que incluye muchas cosas diferentes o que no, como que tienen esta como identidad como tal, ¿no? Como que, sí, estamos hablando sobre el red, ¿no? Porque realmente sí ha pasado, tiene una historia rara, ¿no? Como que por ahí está sobreviviendo, pues a través de estas, ¿no? Acciones. Bueno, sobreviviendo, vive, ¿no? Como a través de esas acciones que mencioné. Totalmente de Ujú. acuerdo. Sí. Y justamente la siguiente pregunta va un poco encaminado también a esto que ya adelantaban ustedes. ¿Qué desafíos se encuentran en investigación y acción sobre cambio climático? Obviamente cada una desde su expertise, que sé que es un campo bien amplio. ¿Qué desafíos se encuentran en la investigación y acción sobre cambio climático dentro de las redes de trabajo en los países del sur global? Un poco pensando también en esta gráfica que mostraba doctora, ¿no? Un poco que Latinoamérica y después, si no me equivoco, era África y después Asia o África, ya sí no me acuerdo si estaban unidos, pero que son como países que enfrentan como retos medianamente similares, aunque los contextos puedan ser muy diversos y que tal vez podrían también tener estos esquemas de cooperación interesantes en procesos de investigación, ¿no? Pero sería interesante escucharlo desde el expertise de cada uno de ustedes. Puedo empezar yo, ¿no? También vivimos como realidades políticas un poco diferentes, ¿no? También, en cada país ya sí hay ciertas, ¿no? Como desde las políticas de los proyectos, ¿no? Académicos, apoyos y cómo se consiguen, ¿no? Los financiamientos, pues eso, ¿no? Puede ser uno de los limitantes y luego toda, ¿no? La parte burocrática, bueno, digo, para pensar en un proceso como legal, ¿no? Como que un proceso oficial, ¿no? Luego sí hay estas colaboraciones que hacemos, ¿no? Como directamente, ¿no? Con los pares. Pero sí, muchas veces como que un intercambio de experiencias puede ser, ¿no? Como que lo más rico que podemos hacer, pero luego cada uno luego sigue, ¿no? Como que en el contexto, en la realidad en la que vive y hasta cierto punto se puede comparar y luego como que hay ¿no? Como que una desvinculación. Sí, hay sí, no sé, o sea, como que ciertas características, ¿no? Que se pueden observar, ¿no? Como en todos los países que los unen y que los análisis, ¿no? Como que lo ponemos allí, como algo que es pertinente para tomar en cuenta cuando estamos, pues leyendo, ¿no? Nuestros resultados y dando nuestros juicios. Pero, ajá, eso también hay muchas
diferencias que por un lado, ¿no? Como pueden ser experiencias que nos pueden servir, ¿no? En caso de que ocurra algo parecido en el futuro, pero también puede ser un limitante para ciertos puntos, ¿no? Como que de sacar, ¿no? Conclusiones muy, globales. Es lo que yo siento. Perfecto, muchísimas gracias. Enfocándome, ¿no? Como muy, muy, especialmente, ¿no? En lo que, corresponde a lo de la gobernanza de red. Coincido totalmente con algo de lo que acaba de comentar la doctora Jovanka en relación a los apoyos. Yo creo y creo firmemente que una de las limitantes o de los desafíos que se encuentra en la investigación y la acción es la falta de apoyos económicos para realizar investigación de una manera sostenida. Entonces, si bien hay proyectos que se apoyan, esto es por cierto tiempo y muchas veces no se le da continuidad por la falta de los apoyos que lleven a la continuidad. Entonces, puede ser un proyecto exitoso que está teniendo buenos resultados, pero que para la próxima ocasión ya no tiene apoyo y entonces hasta ahí quedó. Entonces, me parece que ese es uno de los grandes desafíos que tanto aquí en México como en el sur global se está enfrentando. Y la otra que siempre he considerado aquí en México, porque también tuve la fortuna de trabajar en CONAFOR, y es que el recambio de personas o responsables de dependencias, administraciones y demás, siempre están en constante cambio. Están en constante cambio. Entonces, la persona que llega al cargo ya no tiene la misma interés que la persona que le antecedió, entonces no hay un seguimiento a esos proyectos, a esa continuidad. Entonces, me parece que ese es otro de los desafíos que se enfrentan, tanto en la salud forestal como en la investigación en cambio climático, como en las acciones, como en todo lo que se puede llevar a cabo. El que no haya un seguimiento de proyectos y en que el recambio de personas, tanto en la academia, bueno, en la academia es más difícil, ¿no? Que ya alguien no te que no haya continuidad, pero sí en las dependencias de gobierno, al menos en el sector forestal es muy importante que le sigan a los proyectos que están. Y también me parece que uno de los grandes desafíos es que en estos proyectos que se echan a andar o que se están llevando a cabo, no se mide el éxito. Y muchas veces tampoco se mide cuáles fueron los factores de fracaso para poderlos evaluar en posteriores investigaciones, si es que llegara a suceder. Entonces, muchas veces se habla de cifras, de personas beneficiadas, de superficies tratadas o de volúmenes medidos, lo que sea, pero no se da continuidad para medir éxitos, para medir fracasos y entonces probar y seguir probando y seguir probando la continuidad y la mejora de estos proyectos de investigación y en su caso también de las acciones que se llevan a cabo. Entonces, esos me parece que son los tres grandes desafíos: la economía, el apoyo económico, que no se midan los éxitos o los fracasos y que se le dé continuidad y el constante rotamiento de las personas, la rotación de personas que están llevando a cabo, que son líderes, por ejemplo, en la red de la temática de sanidad y salud forestal, cuando cambia la persona, tal vez ya no van a ser las mismas líneas de investigación las que le interesen, entonces va a haber un cambio ahí que va a afectar justo la continuidad de la investigación y de las acciones que se puedan llevar. Perfecto. Sí, sabemos que justo creo que también es un tema, por un lado también presupuestal, un tema económico, tema también político, ¿no? Creo que involucra, ahí es cuando la investigación científica se enfrenta como a estos distintos otros elementos eh, para seguir fortaleciendo su campo, ¿no? Y que no Ujú. puede seguir investigándose, pero no necesariamente hay este impulso desde otros espacios, entonces eso también involucra otros retos para la investigación, especialmente en cambio climático, que para mi gusto es un tema de seguridad, por supuesto, nacional, pero también internacional, ¿no? Nos afecta a todos de forma diferenciada definitivamente. Y justo antes de cerrar, yo tengo otras dos preguntas, un poco escuchándoles, un poco también de acuerdo a las intervenciones que tuvieron cada uno de ustedes eh, a lo largo de este módulo. Eh, Quisiera salirme un poco más tal vez de la parte muy científica, irme más a la parte tal vez social.
y es un poco cómo es, o sea, si estas investigaciones que ustedes han realizado y que realizan en la actualidad tienen justamente esas experiencias muy diferenciadas en torno, por ejemplo, a género, en torno a la cuestión étnica, en cuanto a la cuestión de edad posiblemente. Entonces me gustaría como comentar, pues, escucharles un poco desde su experiencia, si han salido, digamos, como resultado de sus investigaciones, ¿no? Pues en este grupo, por ejemplo, en la conservación de bosques o en la reforestación, están participando tal vez más las mujeres cuando tradicionalmente no sucedía o no, sigue siendo una participación más desde la perspectiva de los varones. Igual en el caso de los descortezadores y demás, sería interesante también escuchar un poco desde su experiencia si han tenido estos hallazgos que tal vez no eran centrales en la investigación, pero que resultaron y siempre son interesantes y bienvenidos para nuestras investigaciones. En la cuestión de la salud y el manejo forestal, creo que partiendo de lo que comentaste, sigue siendo un problema abordado por los varones y que son forestales. Entonces, muchas veces los que tenemos otra formación, pero por amor al bosque, por amor a lo que hacemos, al amor a la investigación y por el interés que tenemos, se resta, o sea, ese es uno de los desafíos, yo creo también, ¿no? Que se resta mucha importancia a la participación de las mujeres, por ejemplo, en la toma de decisiones en relación al bosque, por ejemplo, en los consejos comunales, en los consejos ejidales. La mayoría de la participación es de los varones. Entonces, si las mujeres están ahí presentes, a mí sí me llama mucho la atención, aunque sean ejidatarias, a veces no hablan, a veces no quieren tomar decisión, no quieren votar y dejan que los varones tomen la decisión. En la cuestión ya más académica, apenas las mujeres nos estamos como abriendo camino en ello. Un ejemplo que me resaltó, que me prendió así como el foco fue una participación que tuve aquí en la Casa de Gobierno. Bueno, ahora cambió de nombre, no recuerdo cómo se llama, pero en la Casa de Gobierno donde hubo un encuentro de salud y sanidad forestal y fui la única mujer que estuvo participando. Entonces dije, "Ay, sí, ya se nos está abriendo oportunidad. Todos eran forestales, yo la única bióloga. Entonces, a mí me parece interesante que ya se empiece a abrir ese campo de investigación y que ya no exista tanto esta segregación vertical, donde solamente los hombres estaban dominando la temática forestal y que cada vez se nos abra más la oportunidad a las mujeres. Y en el caso de las comunidades, yo creo que es también un reto de, de, de que las mujeres tengan más participación en estos temas de investigación, en esta decisión de qué se hace con los bosques, quién va a llevar a cabo, por ejemplo, los saneamientos. Entonces, me fui por esa parte porque me pareció interesante tu comentario, pero a mí, al menos en mi investigación, sí me ha resultado algo muy, muy interesante y muy importante de abordar. Gracias. Desde mi perspectiva, y sí, yo les voy a hablar de algunos ejemplos del campo, ¿no? Que, por ejemplo, esto que decías que te sorprende. No he trabajado desde la perspectiva de género como tal, pero sí he trabajado en temas de participación y de la inclusión de diferentes grupos en el proceso de consulta sobre Red Más en algunas comunidades. Entonces, sí estuve viendo con, ¿no?, este enfoque también quién está participando y si están representados los grupos que normalmente, ¿no?, están fuera. Sí, tengo la misma, esta impresión al principio, lo que decía Erika, ¿no?, que en temas forestales o el tema en general, ¿no?, de campo, de trabajo agrícola, ahora de ganadería también mucho más, porque se consideran trabajos remunerados o los que están trayendo un ingreso económico como las actividades que valen, ¿no? Y que realmente la inclusión de la mujer queda un poco invisible por lo mismo que no trae como tal, ¿no? Como que no es que hay como muchas veces no hay como un producto directo o no hay como un pago para el trabajo que la mujer está haciendo, pero está preparando la comida, está cuidando, ¿no? Los animales, las personas, está haciendo, ¿no?, como que estas labores.
Entonces ya me fui, ¿no? Por otro lado. Pero bueno, ya vine a lo de la ganadería, ¿no? Porque es actualmente lo que estoy viendo. Pero sí, lo que siento es que sí se está en estas iniciativas, sí se está ahora reconociendo que hay que dar un peso más importante y tratar, ¿no? De convencer justo a las mujeres que sí, efectivamente, su participación o su involucramiento en estas actividades está reconocida, es importante, es igual de importante, son un elemento en la cadena muy importante, pero bueno, yo creo que es un proceso bastante largo porque sí son también muchas barreras contextuales, ¿no? Como sí, de cómo la sociedad lo ve y luego es muy fácil, ¿no? Como que escuchar y que alguien te incentiva a pensar diferente, pero luego, ¿no? Como que pues vuelves, ¿no? A tu entorno ¿no? Donde hay una opinión más dominante. Una de las cosas bueno, de lo que encontré en una de las comunidades que me sorprendió, pues yo he trabajado en algunas comunidades en Campeche y en estas comunidades la actividad apícola, por ejemplo, es principalmente también es de hombres, ¿no? Todos los apicultores principalmente son los hombres, ¿no? Las mujeres no tienen como por decir, ¿no? Como no son, no se identifican como apicultores. Y bueno, luego trabajé en otra comunidad, en el municipio, en Calakmul, pero ellos son las, las comunidades que vinieron de Chiapas, fueron reubicados allí, entonces no son de la misma zona, ¿no? Como que no tienen esta tradición apícola como las comunidades mayas que a lo mejor están con las que trabajé. Entonces allí se les fue a presentar la apicultura como una actividad que pueden adoptar para adaptarse, ¿no? A un nuevo lugar, ¿no? Donde era diferente el clima, el suelo, no podían hacer actividades que hacían antes y fueron las mujeres que la adoptaron más fácil que los hombres. Y allí son las mujeres que son principalmente apicultoras, ¿no? Y las que llevan a cabo esa actividad, no tanto los hombres. Entonces, ahí está, ¿no? Como que la parte de tradición, ¿no? Que un poco limita, pero luego también yo creo que con unos buenos, trabajos, proyectos que hacen que las mujeres piensen y se dan este derecho a imaginarse, ¿no? Como alguien que es apicultora, no solo como la mujer de apicultor o alguien que está apoyando, ¿no? Pero sino como que alguien que realmente se identifica como tal. eh, es algo que, ¿no? Como que se necesita y que se puede, que puede cambiar, ¿no? Como que estos roles, ¿no? Que tiene. Bueno, es algo que a mí ¿no? Pues eso fue como que me sorprendió, ¿no? Porque no esperaba, ¿no? Pensaba que sería lo mismo, ¿no? Por la misma inercia, ¿no? Antes de cerrar, hay un comentario aquí. Sí, un poco comenta que México contaba con más de 90 millones de hectáreas de bosques y selvas y que ha habido como una deprivación importante. Y bueno, que con todo esto hay como una deprivación interesante. No sé si tienen el dato ustedes de cuánto ha disminuido a partir de más o menos 1940, que aquí comentan, y si pudieran como platicarnos un poco al respecto, que obviamente, pues bueno, una de las respuestas tiene que ver con los procesos de urbanización, ¿no? No único, que está dentro de lo que ya nos comentabas, doctora Yovanka, pero si quisieran hablar un poco más al respecto de esta política también ambiental, forestal y ahora también climática, ¿no? Como que se han ido concatenando además. Pues no tengo datos yo creo que no hay datos, ¿no? Que van tan lejos por lo mismo de la metodología que se usa, ¿no? Para analizar el cambio de uso de suelo a deforestación, ¿no? Y con esta precisión. No tengo estos datos, tengo datos, muy como de un periodo muy reciente, ¿no? Solo para ejemplificar cuál es el porcentaje de pérdida de bosque que todavía sufre México. Por ejemplo, en 2019 había 227.000 hectáreas
hubo una pérdida de 23% en el siguiente año y en el siguiente año otra pérdida de 26%. Entonces, el último dato que tengo aquí es 2021 de 168.000 hectáreas, ¿no? Entonces, sí hay datos como más detallados, no los tengo de verdad yo aquí y de de esto, ¿no? La temporalidad creo que es demasiado ambiciosa. Este, lo que sí se está diciendo y se está viendo que a nivel global sí se está como disminuyendo, ¿no? La deforestación. Pero bueno, hay ciertos puntos, ¿no? En el mundo donde sí siguen las tasas altas, ¿no? Entonces es como desigual un poco el proceso también en este sentido. Lo de urbanización, pues tampoco es algo que yo estuve viendo tanto. Yo me enfoco más en la parte rural por la misma característica, ¿no? Del mecanismo y pues bueno, por allí, ¿no? Como que he desarrollado todas mis investigaciones, entonces no tengo un dato de este tipo, pero sí es un factor importante también en la pérdida de los bosques, ¿no? Sí no es algo que solo yo lo omito en mi trabajo, ¿no? Pero no lo tengo tan presente, pero sí es algo que no se debería, omitir. Y bueno, dice la depredación de maderas finas, pues sí, hay casos, ¿no? Por ejemplo, justo en Calakmul, que es una zona de estudio donde justo hubo eso, ¿no? Realmente ocurrió una degradación por la depredación de ciertas especies, ¿no? De cedro y caoba para los proyectos que tenía el gobierno también, ¿no? Y para su comercialización y también para la construcción de vías de trenes y así, ¿no? Como que sí hubo una, una disminución grande en población de estas especies en estos ecosistemas, por lo mismo de esta, ¿no? De una tala selectiva, ¿no? Como que unas prácticas malas. Y pues hasta ahora el ecosistema se ve afectado, ¿no? En esta cuestión. Y depredación, pues sí, estoy viendo los comentarios, pero bueno, depredación, ¿no? También de las actividades que son ilegales, ¿no? También, sí, no hay que dejarlo al lado cualquier incentivo que es para hacer una actividad ilegal pues sí, son actores involucrados allí de diferente tipo, ¿no? Desde una depredación muy pequeña que puede ocurrir, ¿no? De los actores locales que no tienen permiso, ¿no? A aprovechar o a lo mejor sí tienen acceso, sí tienen derecho a los bosques, pero no tienen permiso a aprovechar de a los que no tienen, ¿no? acceso y a los actores muy poderosos que pueden hacer depredación en grandes escalas. Bueno. Bueno, Gracias. siguiendo con las respuestas de la doctora Jovanka y tomando en cuenta la cifra que nos dieron aquí de 98 millones de hectáreas, en el último inventario nacional forestal que sacó la CONAFOR, a nivel nacional, tanto de bosques como de selvas, hay un poquito más de 65 millones de hectáreas. A comparación de la cifra que da, pues sí es una reducción importante en la superficie ocupadas por estos dos tipos de vegetación, ¿no? Y uno de los principales factores de cambio, sin restarle importancia a todos los demás, es el cambio de uso de suelo hacia cultivos. Uno de ellos aquí en el centro de México, pues es la expansión de las áreas aguacateras, ¿no? Y que hemos podido constatar en campo. Pero actualmente en relación a lo que llama la deforestación y que es algo que al menos en algunas regiones se ha logrado, como vuelvo a decir aquí en el centro de México, se ha logrado detener un factor bien importante y que me deja y que me gustaría dejar a discusión es lo que actualmente está pasando por el efecto del cambio climático. En algunos estudios que hemos realizado con la doctora Isabel aquí en el SIGA, hemos podido constatar cómo incluso ahora el volumen de madera que se corta debido a los saneamientos forestales supera y por mucho el volumen de madera autorizado bajo un programa de manejo forestal, que su ciclo es de 10 años, ¿no? Entonces,
si de por sí ya se está perdiendo la superficie forestal ahora debido a las acciones de saneamiento impuestas por el cambio climático y que están regidas por la legislación y normatividad mexicana, pues la situación de los bosques se agrava más, ¿no? Y la superficie forestal pues va en detrimento. Se supone que se debe de hacer acciones de reforestación y de restauración una vez que acaban las actividades de saneamiento, pero no se sabe qué está pasando. Hemos podido constatar que hay unas comunidades que sí tienen el compromiso con sus bosques, hacen esas acciones de recuperación, pero pues habría que ver, medir y analizar qué es lo que está pasando en esos sitios donde hay saneamientos y que actualmente esos saneamientos superan los volúmenes autorizados y entonces también tomar acciones, como lo mencioné anteriormente, de adaptación en vez de acciones que sean de respuesta inmediata cuando ya tienes el problema encima. Pero bueno, esto era tratando de responder y algo que me surgió la duda de la persona que hizo este comentario es, a ver, que si es Edmundo quien hizo estos comentarios. La manipulación de los técnicos forestales. Bueno, por ahí también esto de los saneamientos se ha prestado a una como explotación forestal enmascarada, porque es una madera que puedes extraer de manera legal en sitios donde antes no lo podías hacer. Entonces, el que la madera esté plagada es una forma de poderla aprovechar, porque finalmente se puede comercializar y tiene un valor en el mercado mucho menor que una madera sana, pero que por volumen lo puede compensar. Entonces también falta investigación, analizar qué está pasando en estas situaciones, pero bueno, ya son muchas preguntas que o comentarios que sí me gustaría abordar, pero es todo un tema de discusión que una hora no nos va a dar. Entonces, es un tema muy importante, muy álgido tal vez, que no podemos atrevernos a decir más cosas, pero que sí está sacando a relucir la necesidad de investigación de cómo todo derivado del cambio climático, de los efectos del cambio climático, se están presentando situaciones y se están dando condiciones que antes no existía y que exigen investigación y que exigen ética y que exigen un trabajo comprometido tanto en la academia como en las dependencias gubernamentales como con las comunidades para hacer un buen manejo de los bosques, porque finalmente si también estás talando un árbol por saneamiento o por lo que sea, todo ese carbono almacenado está regresando a la atmósfera, ¿no? Entonces también podría ser un círculo vicioso que se está retroalimentando negativamente, pero que está siendo impulsado por un efecto donde estás viendo un árbol que está enfermo, que está con condiciones malas y que la política pública te exige a que lo quites, si no, vas a ser sujeto a una sanción. Entonces, híjole, ahorita ya con este conversatorio me pongo un poco triste y así que hay que hacer y que hay que investigar, pero bueno, se abren estos espacios de diálogo y me parece que es algo muy importante donde nos deja una idea clara de qué tenemos que hacer, tal vez lo que ya no debemos de hacer y hacia dónde debemos dirigir tanto los esfuerzos de investigación como los esfuerzos en política pública y algo importante de comunicación social. Sí, definitivamente. Creo que son muy buenas reflexiones las de ambas para cerrar conversatorio el día de hoy. Cómo al final de cuentas distintas disciplinas pueden dialogar y pueden analizar estas problemáticas. Se me ocurre que también pueda ser justamente desde alguien que estudia ciencia política o está realizando un posgrado en ciencia política y analizar justamente todas estas problemáticas que pareciera vienen más como desde las ciencias forestales, desde la biología, desde los estudios de conservación, pero que realmente involucran también problemas sociales, económicos, políticos, ¿no? Entonces creo que también nos dejan con muchas ganas de seguir investigando, sobre todo para quienes están buscando estos nuevos temas, estos nichos que tal vez están un poquito vacíos en la investigación o estas lagunas en la investigación, cómo podemos ir complementando y dialogando sobre todas estas problemáticas que nos están comentando. Y bueno, no me gustaría cerrar sin antes darles las gracias, doctora Erika, doctora Jovanka, por su tiempo, por sus discusiones y por compartirnos todo esto que han estudiado ustedes y sobre todo también estas experiencias en la investigación. Creo que mucho de lo que se habla aquí también no solamente viene desde lo escrito en los papers, sino también desde la propia investigación, desde la propia experiencia que han tenido en campo, en lo que han visto y cómo estos resultados también
pueden darnos como otros espacios de los cuales seguir investigando en el tema, ¿no? Y ampliar el conocimiento. Pues bueno, era eso básicamente. Y me gustaría también contarles que la próxima semana comenzaremos con un módulo nuevo a cargo del Instituto de Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad, también justamente en Michoacán. Entonces continuamos con la UNAM en Michoacán. Y tendremos esta ponencia de los eventos climáticos extremos, relación con el cambio climático y sus efectos en los procesos biogeoquímicos de un bosque tropical caducifolio. Les invitamos a estar pendientes, a inscribirse y nos vemos la próxima semana. De nueva cuenta, doctora Yovanka y doctora Erika, muchas gracias. Y les agradecemos también a ustedes por conectarse a lo largo de este conversatorio. Sí, muchísimas gracias. También agradezco, ha sido un gusto para mí estar presente y participar. Gracias, hasta luego. Hasta luego.